aunque sea tarde, nos hemos dado cuenta, y por supuesto por la influencia de Europa, como no podía ser menos, de que no podemos ser tan localistas y centrarnos en nuestro estado, en nuestra provincia, en nuestro municipio o en nuestra región y llamarle. No, cada uno hay una descentralización normativa, pero tenemos que hablar de sector público, lo que se llama el perímetro que conforman las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque ese sector público, parte de ese sector público muy importante, se estaba yendo al garete precisamente porque no se estaba lo que era la huida del derecho administrativo, yo diría derecho público en general, ¿verdad? Y entonces venía lo que venía, la falta de controles y las pérdidas de recursos económicos y que cada uno hacía de su capa un sayo. Entonces, evidentemente, ha habido que poner pie en pared ahí y decir, no, mire, la legislación es para todo el sector público y no solamente para las administraciones territoriales o organismos incluso administrativo público, sino para el sector público. Ojo, sector público, como ahora veremos, estamos hablando de entidades privadas, de derecho privado, también son sector público si están dentro del perímetro de una administración pública. Por lo tanto, desde ese punto de vista es, como digo, plausible esa delimitación. Todo, evidentemente, con la normativa comunitaria y rigor comunitario se dice siempre en términos de contabilidad nacional. Fijaros que esta delimitación del sector público ya venía realizada desde el punto de vista de la normativa contable, porque es fundamental tener en términos de contabilidad nacional, ¿por qué? Para que luego en términos agregados la Unión Europea sepa lo que pasa en cada uno de sus países miembros, cuál está en déficit, quién está en equilibrio presupuestario, etcétera. En cambio, este intento, que digo que es bueno, pero tiene unas deficiencias precisas en su determinación, porque fijaros que el artículo 2.2 dice se integra por, y habla de la integración, los tres apartados grandes que he dicho, pero no define cuáles son los que están ahí, con lo cual esto, como ahora veremos, puede plantear algunos problemillas. Y por otro lado, hay una contradicción con este intento también de vocación universal, que es la segunda nota que pongo. Se ha intentado hacer una vocación universal, pero ya, de que por todas las veces tengamos una ley del régimen jurídico del sector público que, digamos, tenga vocación universal para que las leyes que vengan luego, las sectoriales, recojan esta misma normativa y no que cada una legislación sectorial defina el sector público como le venga en gana. Pero, en cambio, aunque esto es interesante resaltar la vocación universal, hay cierta contradicción ya en la propia ley, y es que nos vamos al artículo 84 y dice que habla del sector público institucional del Estado y ya ahí se hace una regulación de quién comprende el sector, si ojeáis, y luego te vas a la disposición final octava de la misma ley y dice que para la Ley General Presupuestaria se modifica la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Y dice que a efectos de esta ley, efectos de la Ley General Presupuestaria, el sector público institucional es una retaila y ya cambia, te aumenta, te incorpora más. Entonces, ¿en qué estamos? Si hemos dicho que esta ley en su artículo 2 debería determinar con carácter de vocación general cuáles son, delimitar claramente el sector público institucional, en este caso, usted en la misma propia ley ya no me puede estar excepcionando lo que está diciendo en el capítulo preliminar, capítulo 1 del título preliminar de la ley. ¿Y qué cosilla, digamos, tenemos muy de pasada a atender aquí? Pues fijaros, se han suprimido las agencias, y me diré, ojo, para la agencia tributaria continúa funcionando, sí, hay luego una serie de reglas de carácter adicional y transitoria que las recalifica, digamos, de otra forma y efectivamente van a seguir funcionando, pero no como tal agencias públicas como antes conocíamos. Las fundaciones, por ejemplo, que se ha hablado aquí, que ha hablado también Venancio, pero según esto serían solamente el sector público institucional estatal, porque no están en la parte básica, sino que están en la parte del sector público institucional del Estado. Entonces nos tendríamos que preguntar qué pasa. ¿Los entes locales no pueden tener fundaciones? ¿Las comunidades autónomas no podrían tener? Yo entiendo que sí, pero está mal situado por la dispersión normativa. Las sociedades mercantiles, pues en principio, si leemos el 2AB, cuando habla de entidades de derecho privado, tal, habla en general, todas las entidades. En cambio, nos tendríamos que ir y decir, oiga, ¿son todas
o le exigimos una participación determinada. Siempre hemos dicho, oiga, normalmente que sea mayoritario, ¿verdad?, el capital público, efectivamente, pero para eso nos tenemos que ir al artículo 111, que es precisamente no básico, sino regula las sociedades mercantiles estatales y te dice su participación sea superior al 50%, porque no me lo puso usted aquí, me tengo que ir a la norma que no es básica. Así podríamos decir de muchos más casos. Y, ya que estamos hablando de sociedades mercantiles, fijaros que dice al final, la entidad de derecho, y dice, en particular los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso se refiere, dice, cuando ejerzan potestades administrativas. Todos los que venimos estudiando derecho administrativo desde hace mucho tiempo, siempre se ha dicho que las entidades de derecho privado no podían ejercer potestades administrativas. Pues aquí parece que sí, porque dice, cuando ejerzan potestades administrativas, exactamente entidades de derecho privado, vinculadas a una administración. Y luego, por otro lado, si vamos a otros artículos, por ejemplo, el de las fundaciones, nos habla de potestades públicas. ¿Qué diferencia? Nos determina, que nos diga cuáles son potestades administrativas y cuáles son potestades públicas. ¿Es que hay alguna diferencia? No se explica. Y, para mí más importante aún, por ejemplo, en las fundaciones se dice claramente que no pueden ejercer potestades públicas. El artículo 128.2 de la Ley 40. En cambio, las sociedades mercantiles dice que pueden ejercer potestades administrativas. ¿Cómo se come esto cuando el 113, que habla de las sociedades mercantiles estatales, dice que no podrán tener facultades que impliquen ejercicio de autoridad, que es lo que hemos entendido toda la vida? No pueden ejercer facultades que impliquen ejercicio de autoridad. Luego, ahí tendrá que haber una explicación porque no está muy claro. Voy a dar 2 o 3 notitas más, que algunas se han hablado esta mañana. Por ejemplo, el régimen de responsabilidad de los empleados públicos que sean miembros de los consejos de administración, artículo 115, que efectivamente también está dentro de la legislación del Estado, no la básica, y podríamos preguntar si solo se aplica para el Estado, para los funcionarios del Estado. Entonces, los empleados, un empleado local, un empleado autonómico que forme parte de un consejo de administración, no, en este caso es que se le exime de responsabilidad por el mero hecho de ser empleado y formar parte, está designado, nombrado en ese consejo de administración. Esto está en contradicción con lo que dice, en cambio, el artículo 179 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que dice que se exime a todos, porque actúas en nombre de tu administración y, por tanto, la responsabilidad se deriva a la administración y no tiene responsabilidad el propio empleado público. Esta mañana se ha hablado también del inventario de entidades del sector público, esto ya sabéis, sobre todo los interventores, que es así, hay que estar, y el sistema de supervisión continua, que esto sí que es novedoso y es muy importante, y luego veremos, cuando hablemos ahora de los consorcios, cómo este sistema de supervisión continua puede dar lugar luego a la posible extinción o disolución de un consorcio, porque a través de esa supervisión nos damos cuenta que no se cumplen los requisitos que se derivan de esta supervisión. Una cosa que no sé si esta mañana se ha hablado, y creo que es muy importante, cuando se habla de medio propio y servicio técnico, el artículo 86, también lo recoge dentro de la normativa estatal solo, pero, bueno, que tengáis en cuenta sobre todo que esto hay que articularlo a través del control de eficacia, habla del artículo 86.2, y por lo tanto, pues, en caso de que sea aplicable, que yo entiendo que sí, al resto de administraciones públicas, pues ese control de eficacia, que en principio le corresponde a la función de interventor, tendrá que practicarlo también. Y por último, hay un tema muy interesante que yo siempre, sin saber que, bueno, ahora se ha metido aquí, pero toda la vida lo he dicho, sobre todo cuando hablo con las diputaciones, la gestión compartida de servicios comunes. El artículo 95 de la ley, fijaros, pero dice solamente para organismos públicos estatales. ¿Y qué pasa con el resto de administraciones públicas? ¿Y cuáles son esos servicios comunes? Pues los servicios normales de toda la vida. Fijaros en el 95.2 lo que dice. 95.2 dice que se entienden por servicios comunes los servicios de asesoría, los servicios financieros, la contratación, los servicios técnicos, claro, gestión de bienes inmuebles, sistemas de información y comunicación, asistencia jurídica, contabilidad y gestión financiera, publicaciones, contratación. Y esto está claro. ¿Por qué estos entes instrumentales que están vinculados a una administración pública tienen que reiterar y repetir
régimen de personas, su estructura, régimen jurídico de asesoría, su estructura informática, su contratación. Pero, desgraciadamente, solamente el legislador lo ha contemplado para la Administración del Estado, pero no es óbice, entiendo yo, para que nosotros también intentemos hacer esto. Es decir, aquellos ayuntamientos grandes, en los casos de diputaciones, que tengan organismos vinculados, bastantes organismos, no tienen por qué cada organismo reiterar sus servicios centrales, digamos, sus servicios periféricos, no, tienen que ser servicios centralizados. Yo me acuerdo de cuando estaba el gerente del patronato, yo intenté alguna vez, oiga, ¿por qué tengo que tener aquí una asesoría jurídica cuando la Diputación me puede dar asesoramiento jurídico? Otra cosa es en la materia específica de la gestión tributaria recaudatoria, pero en otros temas generales, pues no. ¿Por qué tengo yo que tener un órgano de contratación? Cuando en la Diputación que tenga un órgano de contratación y que me contrate, es decir, de servicios compartidos, servicios comunes. Bien, y pasamos a la segunda parte, que como siempre se dice, es la más interesante. Y entronco con lo que lo ha dicho el compañero Venancio, que es una figura, desgraciadamente, que se está maltratando últimamente y que prácticamente pues se está quedando. Pero yo no sería tan pesimista y os cuento por qué. Es decir, yo entiendo que es una figura que, a pesar de todos los avatares legislativos, sobre todo en estos últimos años, que se ha producido, han incidido en los consorcios, yo creo que puede ser una figura que mantenga todavía cierto atractivo, sobre todo en el ámbito de la administración local. Ya el profesor Martín Mateo, que no lo conozca, era un catedrático de Derecho Administrativo ya jubilado y además era compañero, era interventor de administración local, un gran experto en temas de consorcios, lo decía, dice, la figura es una figura muy importante si se sabe utilizar la del consorcio, igual que las mancomunidades. Yo estoy ahora mismo en una mancomunidad y cuando parecía que a través de la ERSA se iba a desaparecer la mancomunidad, y decía, pero bueno, ¡qué barbaridad! ¿Cómo pueden desaparecer estos organismos que tenemos unas economías de escalas tan importantes? Otra cosa bien distinta es que tenemos que nuestro objeto social tiene que limitarse a nuestro objeto social y que no haya una utilización perversa, llámese política entre comillas, de esas mancomunidades o de esos organismos autónomos, en este caso de esos consorcios, sino que sean órganos técnicos y órganos de asociación de fuerzas para, en común, prestar unos servicios mucho más baratos al ciudadano, en definitiva. Por lo tanto, yo sigo todavía creyendo de verdad en las consorcios, y lo digo en una casa que tiene varios consorcios, lo digo en una zona como es Andalucía, que es de las administraciones dentro del perímetro andaluz que tenemos más consorcios de España, y yo creo que es importante. Lo que pasa, ojo, hay que poner un orden en la casa y esos consorcios también tienen que regirse por el principio de disciplina presupuestaria y de equilibrio presupuestario. Bien, entonces diría que, como ha dicho Venancio, es una pena que vayamos a ver que van cada vez a menos, pero yo creo que el consorcio local, aunque ahora veremos, en realidad ahora ya no se habla como tal, pero bueno, es el consorcio que se rija por normativa local, ha ido poco a poco, cuando ahora veamos los antecedentes, esa etapa legislativa, ha ido el consorcio local, que era su origen, el consorcio nació para poner en común distintas administraciones, ayuntamientos o administraciones locales en general. Ha ido dando paso a un consorcio que el actor principal es la administración dominante. Entonces, claro, evidentemente, ¿quién es la administración dominante? Como ahora luego vamos a ver cuando hablemos de la adscripción, del régimen de adscripción. La administración dominante, pues lógicamente, el que domina es el que tiene más poder. Y más poder en los órganos de administración, de gestión del consorcio, o más poder financiero a la hora de las aportaciones, que son, como ahora veremos, los dos criterios fundamentales por los cuales se va a determinar cuál es la administración dominante y cuál es el régimen jurídico de ese consorcio a la hora de la adscripción. Por lo tanto, claro, evidentemente, nosotros con la Junta, hacemos consorcio con la Junta de Andalucía, ya no digamos con el Estado, pues no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque además no se suma. Sí, si nosotros somos 5 municipios importantes, pero sumamos con la Junta de Andalucía, si la Junta de Andalucía es la que tiene mayor control porque domina, nosotros, aunque los demás tengamos mayoría, digamos, a efectos
somos más en el ayuntamiento, no sumamos. Ahí es cada uno, va por libre. Por lo tanto, al final, el que domina es la administración dominante, al final tendremos la Junta de Andalucía, el Estado, etcétera, o, en todo caso la Diputación con los entes locales, etcétera. Pero, sin embargo, sí entiendo que a efectos de lo que es estrictamente el consorcio local, las diputaciones, sumando con ayuntamientos, sí que tiene una gran faena por medio, porque ahora se introduce en el artículo, en la propia ley, la prestación, como luego veremos, compartida de servicios mínimos para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Artículo 26.2, recordáis, cuando hablaba de los servicios mínimos. Se da esa prestación compartida, y esa prestación compartida, que además la puede coordinar perfectamente la Diputación, de ahí sí que efectivamente se puede instrumentar la figura del consorcio, que va a poder dar mucho juego. Y en este caso ya sí que estamos hablando de un régimen concreto que es el régimen local, ¿verdad? Porque tanto se adscriba a la Diputación o se adscriba a alguno de los ayuntamientos, por ser el más dominante, en cambio nos vamos a regir por la normativa local y no por la normativa del dominante, que puede ser normalmente el Estado o una comunidad autónoma. Por lo tanto, aun a pesar de que ahora veamos que en las diversas etapas se ha ido limitando cada vez más, yo creo que esa limitación ha sido más fruto de la crisis económica y de las exigencias de Europa por la estabilidad presupuestaria y financiera que por el mero hecho de querer cargarnos los consorcios, que creo que no debió ser así. Rápidamente, antecedentes legislativos. Bueno, sabemos todos, que tenemos ya cierta edad, que empezamos con el Reglamento de Servicios de 1955, ¿verdad? Sus artículos 37 y 40, justo ahora esta ley los deroga, si os vais a la disposición derogatoria. La Ley de Base del Régimen Local, artículo 57, que sigue vigente, 87, que lo deroga, disposiciones adicionales 9 y 11 y 12, que siguen vigentes. El Real Decreto Legislativo 781-87, texto refundido, que deroga el 110, que todavía permanecía vigente. La Ley 3092, con las diversas modificaciones, tenía el artículo 6.5 y la disposición adicional 20, vigésima, que también ha sido derogado, aunque luego, como veremos, la disposición adicional se ha copiado prácticamente al pie de letra en la nueva normativa. La Ley 27-2013, la famosa Ley ERSAL, que sigue vigente la disposición adicional 13 y 14, muy importante en cuanto al control, cada vez más control, y la famosa Ley Cora, la Ley 15 de 2014, artículos 12 a 15, que también han sido derogados expresamente por esta ley, pero que, si os fijáis, a pie del literi, digamos, está marcada en la nueva Ley 40-2015. Y nos encontramos con la Ley 40-2015, aquí, título 2, capítulo 4. Bien. Primera pregunta podríamos hacer, que esto lo conectamos con el inicio. Reforma, continuidad, ¿qué hay? Pues claramente, ya lo dije, no, muy poca reforma, hay una continuidad, y más que continuidad, incluso diría, hay una refundición de normas. Hemos hecho como un texto refundido, hemos cogido de aquí para allá y hemos refundido, y eso es lo que ha hecho la Ley 40 en materia de consorcio.